ayudándome a ser fiel a tu palabra, a expresarla con claridad, pero también a todos los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablándonos, aplicando tu palabra a cada corazón que se encuentra en este lugar. Señor, tu palabra es gloriosa, tú eres glorioso, pero la dureza de nuestro corazón y nuestra pecaminosidad, Señor, nos impide maravillarnos de tu palabra. Por eso te ruego, Señor, abre nuestros ojos, destapa nuestros oídos, para que podamos contemplar tu gloria, Señor. Oh Dios, te pedimos perdón cuando hemos pensado que otras cosas son mejores que tú. Señor, cuando tú eres todo lo que necesitamos, como lo cantábamos anteriormente. Te pedimos que tú te glorifiques en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, no sé si han escuchado esta frase que dice, estaba buscando cobre y encontré oro. ¿La han escuchado alguna vez? Es una frase muy popular que la puedes encontrar en las redes sociales, en videos de TikTok. Tú colocas ahí en la búsqueda, estaba buscando cobre y encontré oro, y vas a ver un sinfín de personas posteando o publicando videos con esa frase. Hay memes, hay noticias que hablan acerca de esto. Y aunque se usa de forma muy jocosa y muy informal, encierra la idea de que cuando alguien emprende una búsqueda por algo particular, al hacerlo encuentra algo mucho mejor de lo que estaba buscando. Y así, en esa frase contenida, podríamos hablar de muchas situaciones, de muchas personas y de eventos que han cambiado radicalmente la historia de las personas e incluso de la humanidad entera. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen a un tal personaje llamado Cristóbal Colón. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? No es un cantante. Es un personaje que la historia nos cuenta que él emprendió un viaje en el año de 1492 con un objetivo. Él emprendió este viaje con el objetivo principal de encontrar una nueva ruta marítima hacia el oeste para llegar a Asia. Es decir, para llegar a India, China, Japón, etc. Y él estaba buscando una ruta comercial más rápida para obtener especias, oro y seda, evitando entonces la ardua ruta que había de manera terrestre. Y resulta que terminó descubriendo lo que se llamó en ese momento el Nuevo Mundo, que ahora llamamos América. Lo que Cristóbal Colón encontró superó en niveles increíbles lo que él estaba buscando. Y traigo esta frase el día de hoy, esta historia, porque también se dice por ahí que los seres humanos son buscadores. El ser humano es un buscador de sentido, de felicidad, de ayuda, de consuelo, de fuerzas, etc. Y en eso es lo que normalmente pasamos la mayor parte del tiempo. Estamos buscando estas cosas. Lo triste y lo trágico es que no a todos nos va como a Cristóbal Colón. No todos contamos con esa suerte. Pocas veces encontramos lo que buscamos. Y lo que encontramos muchas veces nos damos cuenta que en realidad no era lo que necesitábamos. Pero hay un lugar donde siempre encontraremos oro más que el poco pobre que buscamos. Hay una persona que siempre va a superar nuestras expectativas. Y hay una persona que siempre nos va a dar más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos. Y de eso se trata la historia que vamos a leer a continuación. Así que te invito que si no tienes nada que te lo impida, nos pongamos de pie delante de nuestro Dios y leamos la palabra en Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa.
Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Y luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Es la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Mi mensaje para el día de hoy es el siguiente: en Jesús encontramos más de lo que buscamos. Ese es el mensaje que quiero que se lleve a sus casas. En Jesús encontramos mucho más de lo que buscamos. Y vamos a verlo en este texto a partir de 2 puntos. Lo primero es lo que ellos buscaban, que está desde el versículo 1 al 3. Y lo segundo es lo que en Jesús encontraron, del capítulo 4 al 12. Entonces hablemos de lo que ellos buscaban. Marcos nos relata que después de la gira de predicación de Jesús por la región de Galilea, regresó a Capernaum varios días después y enseguida corrió la voz de que él había vuelto a casa. Y como había pasado anteriormente, pronto la casa donde estaba Jesús se llenó de gente. No había ni siquiera lugar, ni siquiera frente de la puerta. Había un trancón, un tumulto. No sé si a ustedes les gustan los tumultos. A mí no me gustan los tumultos. Era un tumulto de personas que venían a ver a Jesús. Y nuestro Señor aprovechaba para predicarles la palabra de Dios. Y no pierdas eso de vista. El Señor aprovechaba esos momentos para anunciar su mensaje. ¿Recuerdan cuál es el mensaje de Jesús? El tiempo de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Eso lo vimos desde el primer sermón de esta serie. Y mientras él predicaba, se escuchó un movimiento extraño. Traten de meterse en la película. Hagan de cuenta que estamos aquí, Jesús está acá. No, yo no soy Jesús, pero Jesús está aquí. Y comenzamos a sentir un movimiento extraño en el techo. Eran 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Y resulta que en ese tiempo los techos, según algunos autores, estaban hechos, eran como de vigas de madera cruzadas con ramas y estaban rellenas, era de una capa gruesa de hierba, de barro y arcilla. Así que tú podías caminar fácilmente sobre eso, pero también tú podías cavar. Y entonces Jesús está hablando y comienza a caer todo el escombro delante de ellos. Como la puerta estaba bloqueada por el tumulto de gente y había muchas personas en ese lugar, estos 4 hombres con el paralítico abrieron un hueco en el techo y comenzaron a bajar en una camilla al paralítico justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, y cuando dice de ellos, tal vez Jesús estaba viendo la fe de los amigos y también la fe del mismo paralítico que tal vez le dijo: llévenme a él, llévenme a él. Y que Jesús veía, que ellos creían que Jesús tenía poder para sanarlo. El Señor hace lo que tú y yo haríamos seguramente. Obviamente estoy siendo sarcástico. Miró al paralítico y le dijo: hijo mío, tus pecados son perdonados. Ahora, si prestaste atención a la historia que estaba leyendo al inicio, tú te das cuenta que
ni los amigos, ni el paralítico, ninguno de los que estaban ahí, jamás estaban buscando que Jesús perdonara sus pecados. De hecho, ellos jamás se imaginaron que estas palabras saldrían de él. Tú te podrás imaginar la cara de los amigos, del de la camilla y de todo el mundo allí, sorprendidos, ¿verdad? Acaban de escuchar palabras, pero no eran palabras de sanidad, eran palabras de perdón. Ellos estaban buscando sanidad, no el perdón de pecados. Pero ese es nuestro Señor Jesús. Nosotros buscamos a Jesús por necesidades que nosotros creemos que son nuestras necesidades y son nuestra realidad. Pero Jesús ve más allá de la superficie. Él sabe lo que realmente este hombre necesitaba. Y Él sabe lo que realmente tú y yo en esta sala estamos necesitando. Jesús no se estaba enfocando solamente en la enfermedad, eso era como un síntoma. Jesús se estaba enfocando en la raíz. Jesús se estaba enfocando en el pecado. Y quiero que conozcas que así es nuestro Señor. Él no se enfoca en nuestras necesidades temporales. Él se enfoca en nuestras necesidades eternas. Y Él sabe, mejor que nosotros, cuánto nosotros estamos desesperadamente necesitados de Él. Así que antes de continuar con la historia, yo quisiera que meditaras en esta mañana qué estás buscando hoy de Jesús. Nuevamente el Señor permite que tengamos esta pregunta. ¿Qué estás buscando de Jesús? ¿Alguna sanidad? ¿Algún milagro? ¿Sientes que oras y Jesús ignora tu problema? ¿Sientes que hoy yo vine para que me diera una palabra para yo enfrentar mi día a día y lidiar con mis problemas, con mi matrimonio, etcétera, etcétera? ¿Y Jesús te está hablando hoy de algo diferente? ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabe lo que tú necesitas. Aun cuando seamos muy tontos, como para darnos cuenta de lo que realmente necesitamos, Jesús nos va a hablar las palabras que necesitamos escuchar. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, y Él es el mismo por los siglos. Así que lo que tú estás viendo que le pasó al paralítico es lo mismo que nos está pasando el día de hoy. Jesús nos está hablando hoy lo que necesitamos escuchar, porque Él está más preocupado por nuestra eternidad que por nuestras necesidades temporales. Por eso el mensaje, recuerden, ¿cuál es el mensaje el día de hoy? En Jesús encontramos más de lo que buscamos. Y es porque Él se compadece de nosotros. Así que en la historia, lo vamos a ver ahora en el segundo punto que les dije, lo que en Jesús encontraron ellos. Jesús le dice estas palabras: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Lo que le dice Jesús no es poca cosa. Primero, lo trata como alguien que tiene una autoridad grande sobre esta persona. No puedo determinar qué edad tenía, pero la mayoría de los eruditos concluyen de que no debió ser un niño. Pero Jesús le habla como si fuera un niño. La palabra griega que él utiliza es la misma que podría traducirse como mi niño. Por eso en nuestra versión dice, hijo mío. Y él le dice lo siguiente: tus pecados son perdonados. Creo que no habría ningún problema si Jesús le hubiese dicho a esa persona que Dios perdone tus pecados. Eso sería aceptable. Eso es lo que diría cualquier sacerdote, eso es lo que diría cualquier amigo bien intencionado. Uy, amigo, que Dios perdone tus pecados. Pero lo que hace Jesús es una afirmación con autoridad, con claridad, que no espera ser rechazada, sino aceptada. Tus pecados son perdonados. Así que lo que Jesús hace es escandaloso. Dentro de ese público había unas personas muy inteligentes. Eran maestros de la ley religiosa.
Y ellos estaban ahí sentados, y ellos estaban ahí, y escuchan esas palabras de Jesús, y se indignaron. Se molestaron al escuchar Jesús decir eso, y en sus pensamientos, si prestaste atención al texto, dentro de ellos decían lo siguiente: ¿qué es lo que dice? ¿Es una qué? Blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. No lo estaban diciendo con su boca, solamente lo estaban pensando. Y siendo honestos, tenían razón. Las palabras de Jesús sonaban blasfemas. Por ejemplo, en Levítico, capítulo 24, versículo 16, había una ley que condenaba a la muerte todo el que blasfemara. Dice en Levítico 24, 16, todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Y también tenían razón en que solo Dios puede perdonar pecados. En Isaías, capítulo 43, 25, el Señor dice lo siguiente: yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca más volveré a pensar en ellos. Así que los maestros de la ley religiosa les chocó lo que escucharon. Las palabras de Jesús estaban siendo bien entendidas por ellos, y ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. Pero el problema es que esto no es blasfemia, ni tampoco es una pretensión, si el que lo está diciendo es Dios mismo. Lo que ellos no sabían era que Jesús era Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que estaba encarnado delante de ellos. Y cuando ellos están pensando eso, Jesús no hace lo que tú y yo haríamos. Anda, me malinterpretaste, no quise decir eso, perdóname. Al contrario, Jesús quiere asegurarles que efectivamente es lo que ellos piensan, de que Él está afirmando ser Dios. Y para demostrarlo, Jesús no se da a esperar. Él hace algo que solamente Dios puede hacer, y es ver los corazones de las personas. Él sabe los pensamientos de cada uno de nosotros. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Y Jesús le dice lo siguiente, en ese siguiente versículo dice: Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? O sea, no había salido de la boca de ellos, y Jesús los expone. Jesús expone sus pensamientos y les responde con una pregunta. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. La verdad es que pareciera que es más fácil, en longitud de palabras, decirlo primero, ¿verdad? Tus pecados son perdonados, a decir esas tres cosas. Pero lo que Jesús trata de decirles a ellos es que puede ser más fácil decirle a una persona, tus pecados son perdonados, porque delante de todos ellos, ¿quién podría confirmar que así fue? Es un acto invisible. Que Dios haya perdonado nuestros pecados es algo espiritual que sucede una realidad en que solo Dios y tú sabes, solo Dios y la persona sabe, y no hay ninguna prueba evidente ni instantánea de que eso haya ocurrido. Jesús le estaba diciendo a este paralítico, tus pecados son perdonados, habían sido perdonados en ese momento, ¿y quién podría confirmarlo? Eso suena que es lo más difícil. Es imposible demostrarlo. Pero Jesús hace algo. Y Él va a demostrar que sí fue. Y hace lo más difícil. Hace lo más imposible. Él le dice a este hombre que se ponga de pie, que tome su camilla y que camine. Y esa va a ser la prueba evidente para todos ellos de que el perdón invisible que ellos no podían ver había ocurrido. Así que Jesús asume el reto más difícil.
para hacer una revelación de sí mismo. Jesús hace lo que ellos podían ver para comprobar que Él era verdaderamente el que podía perdonar pecados. Por eso Jesús dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces lo que está delante de ellos es una oportunidad para Jesús mostrar quién es Él. Y Él ha dicho estas palabras, quiero que le demostrarles que yo soy el Hijo del Hombre. ¿Alguna vez habías visto eso en la Biblia, que Jesús dice, el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre? Algunas personas piensan que esto es como Jesús diciendo que Él es un humano, pero realmente lo que Jesús aquí utiliza es un título mesiánico. Un título que Él se atribuye a sí mismo más de 80 veces en los evangelios. Y tiene un significado bien fuerte y bien pesado que si los que estaban ahí estaban indignados por lo que Jesús había dicho, ahora mucho más se iban a arrancar los pelos. Porque lo que estaba diciendo Jesús era pesado, era bien fuerte. Jesús estaba utilizando un título que aparece en una de las visiones que el profeta Daniel había tenido en una ocasión. Vamos todos allá a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Daniel está teniendo una visión en donde hay unas bestias, hay unos monstruos, y él entiende que esas son las naciones y los imperios de este mundo. Pero Dios destruye todos estos reinos del mundo y trae a sí mismo una persona. En la visión, dice aquí, en el capítulo 7, dice, mientras continuó mi visión esa noche, yo vi a alguien parecido, ¿a qué cosa? A un hijo de hombre, en otras versiones aparece en mayúscula, hijo de hombre, descender con las nubes del cielo. Y se acercó al anciano. En esa visión había un anciano de días, que realmente es Dios Padre, allí, sentado en su trono. Y este hijo de hombre se acerca al anciano de días, lo llevan ante su presencia, y mira lo que dice acá, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno no tendrá fin y su reino jamás será destruido. Jesús está utilizando esta oportunidad para mostrar que Él es el Hijo del Hombre, al que se le ha dado la autoridad de todo el universo, que se le ha dado la autoridad y la soberanía de todas las naciones de la tierra. Y para demostrárselo a ellos, los versículos finales dicen que Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Exactamente eso. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Y quiero que veas esto, porque Jesús revela su gloria de una forma majestuosa que nos demuestra que en Él siempre vamos a encontrar mucho más de lo que estamos buscando. Estos hombres fueron buscando sanidad, es decir, cobre, pero encontraron nada más y nada menos que Dios Hijo, el Hijo del Hombre, Jesús, que es mucho más precioso que el oro, la plata y las piedras preciosas. Ellos fueron por un destello de la gloria de Dios y no sabían que se iban a encontrar con el glorioso Hijo de Dios. El Hijo del Hombre cuyo reino es sobre todo y por toda la eternidad. Y ellos contemplaron su autoridad suprema al ver sanar un paralítico que solo Dios podía levantar, a un pecador que solo Dios podía perdonar. Iglesia y amigos que están aquí, no te conformes con menos. Jesús es mucho más y Él da muchísimo más. El paralítico se conformaba, así sea que tú me sanes, Señor,
Así sea que me sanes una pierna, yo estaré feliz. Pero Jesús perdonó para siempre su maldad. Yo quiero que tú veas esto, porque todo milagro, toda bendición, todo lo que podamos recibir del Señor en este mundo se va a quedar en este mundo. Pero Jesús nos da no solamente las cosas de este mundo que necesitamos para vivir, que le pidamos a Él con un corazón conforme a su voluntad. Él nos da cosas que durarán para la eternidad. Un autor dijo lo siguiente: Jesús sanó al paralítico en su cuerpo y luego el hombre caminó delante de Jesús. Pero el milagro más grande fue que Jesús también perdonó a ese hombre en su espíritu y ahora el hombre camina con Jesús para siempre en el cielo. Ahí está. Seguramente si tú y yo estamos allá con el Señor en el paraíso, vamos a conocer quién fue este hombre. Él ahora camina para siempre con su Señor. Así que yo no te puedo garantizar que el día de hoy tú recibas un milagro de parte del Señor, lo que tú esperas, pero sí te puedo decir con toda seguridad que Él es el Hijo del Hombre, que Él tiene autoridad para perdonar tus pecados. Y te puedo dar la seguridad que si tú crees en Él y te arrepientes de tus pecados, vas a estar con Él para siempre en el cielo. Y vas a disfrutar de un nuevo cielo y una nueva tierra que Él va a crear, en donde nos ha prometido que no habrá más maldad, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Eso es muchísimo mejor que cualquier milagro terrenal y temporal que podamos recibir. Esto es más valioso que el oro y que la plata. Así que, mis hermanos, mis hermanas que están aquí, yo quisiera que reflexionáramos en lo que el Señor nos ha hablado hoy a través de su palabra. Y quiero decirte algunas cosas que quiero que hoy te lleves a tu casa y medites en tu corazón. Lo primero, conoce a tu Señor. A veces nosotros pensamos que necesitamos milagros y bendiciones de Jesús para estar bien, pero la realidad es que lo que verdaderamente necesitamos muchas veces es más de Jesús. Es más de saber quién es Él. Es más de reconocerle en nuestros caminos que Él es Dios mismo hecho hombre. A veces lo que más necesitamos no es que Dios derribe al gigante que está delante de nosotros, sino el saber que Él está a nuestro lado. Eso es mucho más importante y mucho mejor que muchas veces lo que estamos buscando. Otra cosa que quiero que te lleves, entiende que Jesús tiene prioridades. Debemos reconocer que Jesús no ve las cosas superficialmente como nosotros. A veces pensamos que la solución es un mejor empleo, mejor ingresos. Si fuera libre de este asma, si fuera libre de esta enfermedad, todo sería perfecto. Pero para Jesús es más importante lidiar con nuestro pecado antes que cualquier milagro temporal. Para nosotros, incluso iglesia, debería ser más importante el saber que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, que muchas veces las cosas que deseamos tener y no las conseguimos. Con esto yo no te quiero desanimar a que sigas orando y pidiéndole a Dios que responda a tus oraciones, pero sí te animo a que cuando ores puedas decir las palabras del Señor: que se haga tu voluntad, no la mía. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque hay prioridades para Dios antes, muchas veces, que los deseos de nuestro propio corazón. Y por último, iglesia, yo quiero que hoy tú te lleves que debes ver a las personas como Jesús las ve. Si conoces a alguien con alguna enfermedad o con alguna discapacidad física, un paralítico, alguien con ceguera, alguien con una enfermedad complicada, deberías verlo como Jesús los ve, con necesidad de salvación. Primero y más importante. No estoy diciendo de que no puedas ayudarle con medicamentos, orar por él, etcétera, etcétera, pero
Si ellos recibieran toda la ayuda que tú les puedes brindar y no reciben a Jesús como el Salvador de sus vidas y perdona sus pecados, lo que están viviendo en ese momento de su enfermedad, de su discapacidad, de su sufrimiento, no se compara al sufrimiento eterno que van a experimentar en el infierno, porque son pecadores. Así que hay alguien que tú veas que está cerca de ti, que tú digas, no, esa persona yo no le voy a predicar el Evangelio. Lo que necesita es que lo sanen. Lo que necesitan es un médico. No, hermanos, hermanas. Las personas sanas, las personas ricas, las personas pobres, todos necesitamos la salvación que solo el Señor Jesús da. Así que predica el Evangelio y mira cómo Jesús ve. Y a los que hoy están aquí y saben que no son cristianos, yo espero que esta historia te dé la claridad de que Jesús es el lugar que tú necesitas llegar. Jesús es la persona que tú más necesitas. Tu necesidad es real, puede ser algo que yo no entienda en este momento, pero yo sí sé algo que tú necesitas urgentemente, y es salvación. Necesitas que Jesús te salve de la ira de Dios. Necesitas saber que Él es Dios Hijo, el Hijo del Hombre, al que se le ha dado toda la autoridad del universo, y que Él hoy puede perdonar tus pecados, sencillamente si tú vienes a Él con fe. Así que, mis queridos amigos y hermanos, Cristóbal Colón salió en busca de una ruta y descubrió un nuevo mundo. Si buscas a Jesús, vas a descubrir un nuevo mundo. En Él y para ti. Porque en Jesús encontramos mucho más de lo que buscamos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por mostrarnos el corazón de Jesús, que es tan hermoso, que Él ve nuestras necesidades más profundas y eternas, y está dispuesto a dárnoslas, aun cuando hayamos pecado y no merezcamos para nada tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque eso está disponible para todos los que vengan a Él con fe. Danos fe, Señor. Yo te ruego, Señor, que a todos aquí nos ayudes a entender cada vez más quién es Jesús, el Hijo del Hombre, que se le ha dado la autoridad sobre todo el universo, y que tenerlo a Él es tenerlo todo. Y no tenerlo a Él es ser completamente miserable y estar condenados a la muerte eterna. Te rogamos, Señor, que esta palabra el día de hoy pueda ayudarnos a entender que en ti encontramos perdón, salvación y vida eterna, porque tú eres un Dios perdonador de pecados. Señor Jesús, perdona nuestros pecados, te lo pedimos. Y te damos a ti la gloria y la alabanza, porque tú lo hiciste por nosotros en la cruz. Señor, podemos cantar confiadamente. Todo lo has pagado. Y lo vamos a volver a cantar, Señor, con ese entendimiento. Que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue inmolado para cubrir toda nuestra deuda en la cruz del Calvario.